Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Nuevamente aquí con ustedes para compartir lo que es historia de la apologética. La apologética en el Nuevo Testamento. Hoy voy a compartir lo que es los 4 evangelistas como apologetas, pero lo voy a hacer en 2 videos. Este va a ser el video número 1 con la introducción y luego con el evangelista San Marcos, el evangelista San Mateo y Lucas, el evangelista Lucas. En el segundo video voy a dejar lo que es el evangelista San Juan y la conclusión. Vamos pues en este momento y arranquemos con la historia de la apologética en el Nuevo Testamento. Los 4 evangelistas como apologetas. Antes de concluir este análisis del Nuevo Testamento, uno se ha de preguntar en qué medida los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles, que son la segunda parte de la obra de Lucas, encajan en la categoría de documentos apologéticos. Como resultado obvio de un vistazo, se asemejan bien poco a los tratados apologéticos modernos. Presentan un formato narrativo y muy poca argumentación demostrada. Pretenden contar una historia más que demostrar un argumento. Aún así, todavía se puede preguntar hasta qué punto están motivados por la intención de persuadir a los no creyentes para que acepten el cristianismo o para ayudar a los creyentes a superar sus dudas y vacilaciones. Se encontrará al menos un ingrediente apologético en estos escritos. De los 4 evangelistas, Marcos es el más cercano al querigma primitivo. Se contenta con poco más que presentar la figura de Jesús tal y como la iglesia lo recuerda en la fe y con observarle en acción mientras él lucha contra las fuerzas del mal que sumen a la humanidad en la debilidad, la ignorancia y el temor. Marcos presenta el retrato inolvidable de un hijo del hombre en guerra con los poderes satánicos desplegados en su contra. Con el poder divino, Jesús expulsa demonios, cura enfermedades y perdona pecados. Aún los elementos más rebeldes se encuentran sometidos a su poderosa palabra. Cuando los escribas y los fariseos le acusan de manera injusta, Jesús silencia sus objeciones de un modo majestuoso. Cuando los apóstoles comienzan a dudar o a debilitarse, Jesús confirma su fe tan valiente con palabras de consuelo, reprimienda o explicación. El suceso de la resurrección supone el triunfo del poder de Jesús sobre todas las fuerzas del mal, el pecado, la enfermedad, la muerte, la ceguera y la incredulidad. En la narración, esta historia tan sublime, Marcos proporciona abundante material para la defensa de la fe cristiana. Explica por qué los discípulos se sienten atraídos por Jesús en primera instancia y se aferraron a él con fuerza, y porque Jesús, a pesar de su poder soberano, fue rechazado y condenado a muerte. Otorga mucha importancia al entusiasmo de la muchedumbre que seguía a Jesús en Galilea y en Jerusalén, y muestra cómo esa misma popularidad provoca la envidia de los sumos sacerdotes. Expone con mucha franqueza las dudas, la confusión y el desaliento de los discípulos que impidieron a estos comprender completamente lo que él les estaba diciendo hasta que hubo resucitado de entre los muertos. Gran parte del material apologético en San Marcos
se adopta sin más desde la tradición anterior a él, aunque Marcos añade, tal y como se ha apuntado, un énfasis especial en el decreto mesiánico y en la explicitud con la que Jesús predijo los sucesos de la pasión. A modo de resumen de las intenciones de Marcos, el obispo Rawlinson apuntó que este evangelio se escribió en parte para formar a los conversos y satisfacer la curiosidad natural acerca de cómo se inició el cristianismo, en parte para proporcionar material a los predicadores cristianos para su labor misionera, y en parte para ofrecer una suerte de armonía a los argumentos apologéticos para su uso en situaciones de controversia con oponentes, ya fuesen judíos o paganos. Lejos de resultar excluyentes entre sí, estos argumentos se han apoyado los unos en los otros. Evangelista San Mateo. El Evangelio de Mateo, igual que el de Marcos, está escrito sin duda ninguna para una comunidad de cristianos creyentes y no para quienes no lo son. Sin embargo, posee una considerable relevancia apologética, dado que contiene materiales desarrollados para ser utilizados por los conversos del judaísmo. Con toda probabilidad, el autor escribía para un grupo que aún se encontraba asediado por el antagonismo de los judíos en el cuerpo a cuerpo y por tanto necesitaba de un material que fuese directamente apologético, y también de un relato que narrase cómo empezó todo, que de forma indirecta poseería una gran importancia apologética. Por mucho que algunos hayan llamado al de Mateo el Evangelio de los judíos, por ejemplo, como Moule afirma que sería más correcto llamarlo el Evangelio contra los judíos, dado que contiene abundante munición para los cristianos sometidos al ataque de los judíos no cristianos. El uso predominante que hace Mateo de los textos, junto con la afirmación de su cumplimiento en la vida de Jesús, está obviamente pensando para demostrar a los lectores rabínicos que Jesús es, tal y como afirma la Iglesia, el Mesías de la promesa divina. Como propósito adicional, Mateo pretende explicar a los lectores judio-cristianos por qué los gentiles se están apoderando del reino de Dios, y esto también forma parte de su apologética. En las secciones narrativas características de Mateo, las intenciones apologéticas resultan evidentes. Por ejemplo, su relato en la infancia se constituye en torno a 5 citas de la Escritura, con afirmaciones solemnes al respecto de su cumplimiento en ciertos incidentes particulares. Más adelante, para justificar el carácter humilde y discreto del ministerio público de Jesús, Mateo coloca una larga cita de Isaías en el capítulo 14, versículo 1 al 4, que pues se puede tomar como su resumen del recorrido de Jesús para finalizar con la predicación de que el siervo amado hará triunfar el derecho y en su nombre pondrán las naciones su esperanza.
En Mateo capítulo 12, versículo 21. En la sección central de su evangelio, Mateo introduce una cierta cantidad de perícopas importantes al respecto de la iglesia y del lugar de Pedro en ella. Estos textos, al más famoso de los cuales trata la recepción de las llaves del reino de los cielos por parte de Pedro, que está en Mateo capítulo 16, versículo 19, proporcionarían material para la apologética eclesiástica en los siglos siguientes. La larga serie de lamentos contra los escribas y fariseos en el capítulo 23 probablemente está pensada para combatir las reivindicaciones del judaísmo rabínico de la época del propio evangelista. El relato de la pasión y resurrección, tal y como lo presenta Mateo, posee una gran cantidad de características consideradas legendarias por los estudiosos, introducidas a todas luces por motivos apologéticos. Entre estas cabe señalar el suicidio de Judas en el capítulo 27, versículo 3 al 6 del Evangelio de San Mateo. El sueño de la mujer de Pilato en San Mateo capítulo 27, versículo 19. Y el envío de los guardias a la tumba de Jesús y su posterior soborno. Eso está en San Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66. San Mateo capítulo 28, versículo 11 al 15. Evangelista San Lucas y Hechos de los Apóstoles. El Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles constituye una obra en 2 volúmenes, cuyo propósito se manifiesta en el prefacio del primero. Lucas capítulo 1, versículo 3 al 4, en los siguientes términos. Me ha parecido a mí también, después de informarme exactamente de todo desde los orígenes, escribirte ordenadamente, óptimo Teófilo, para que conozcas la firmeza de la doctrina que has recibido. Ha habido muchas especulaciones acerca de la identidad de Teófilo, un nombre que significa literalmente el que ama a Dios, entre comillas, o tal vez el amado por Dios. Hay quienes han supuesto que se trataba del abogado que se encargó de la defensa de Pablo en Roma, a quien Lucas estaba suministrando materia para su uso durante el juicio. Pero esto parece apenas probable a la vista de la abundancia de material presente en Lucas y en los Hechos, que no resultaría útil con propósitos judiciales. Otros han sugerido que Teófilo era el nombre secreto con el que se conocía dentro de la iglesia en Roma a Flavio Clemente, primo hermano del emperador Domiciano. He sabido que la esposa de Clemente, Domitila, era cristiana y que él mismo estaba como mínimo interesado. Esta teoría se apoya también en el hecho de que el título de óptimo, vuestra excelencia, implica una posición elevada en la sociedad romana. Si Lucas escribió para Clemente la obra debido de redactarse allá por el año 95 después de Cristo, y su propósito hubiera sido presumiblemente conseguir la aceptación social para la religión cristiana.
Fuera Teófilo quien fuese, hay algunas indicaciones de que Lucas esperaba ganar por medio de su historia el favor de las autoridades romanas para el cristianismo. La representación de los romanos que aparecen en su relato es por lo general benévola. En el Evangelio se esmera en dejar claro que Pilato no fue responsable de la muerte de Jesús por 3 veces. Eso lo podemos ver donde lo declara inocente y que la culpa, sin embargo, recaía sobre los sacerdotes judíos y la muchedumbre a la que estos incitaron. En el momento de la muerte de Jesús, el centurión declara su inocencia a voces. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 47. A lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas muestra su estima hacia la justicia romana. Sergio, Pablo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 7 al 12. Los magistrados de Filipos, Hechos capítulo 16, versículo 37 al 39. Gallo en Corintio, Hechos capítulo 18, versículo 12 al 17. Los asiarcas y otros funcionarios en Efeso. En Hechos de los Apóstoles capítulo 19, versículo 31 y versículo 35 al 41. Félix, Festo y otros en Palestina. En Hechos de los Apóstoles capítulo 24, versículo 26. Ejemplifican el valor positivo de la ley del imperio a la hora de proteger a Pablo de las acusaciones injustas de los judíos hostiles. Aunque Félix espere en un momento dado recibir un soborno, en Hechos de los Apóstoles capítulo 24, versículo 26. Y Festo intente ganarse el favor de los judíos. Hechos de los Apóstoles capítulo 24, versículo 27. Todo esto encaja perfectamente con la teoría de que Lucas y los Hechos pudieron haber sido una especie de apologética de carácter político. Esta intención, sin embargo, no lo explica todo en la obra de Lucas. De ninguna de las maneras, Richard Cassidy, entre otros, ha proyectado una sombra de dudas sobre las motivaciones apologéticas del texto de Lucas. Según afirma el propio evangelista, su intención es la de ayudar a Teófilo, o no a convertirse en creyente, que ya lo es, sino a adquirir una base más sólida en su conocimiento de la tradición cristiana. Si Lucas estuviera escribiendo una apologética política, no habría hecho hincapié en el loconismo de Jesús ante Pilato, en su elección de Simón el Celote como uno de los apóstoles, o en su preocupación por los pobres y los marginados. El hecho de que Pablo apelase a Roma no indica necesariamente una gran confianza en la justicia del emperador, sino que tal apelación pudo haber sido nada más que el acto de un hombre listo, atrapado en una situación injusta y desesperada. La característica más destacada de la obra de Lucas, tal y como apunta Hans Kollesmann en su original teología de una historia redentora que responde a una necesidad teológica
de la iglesia en las décadas finales del siglo I. Conforme fueron pasando los años, resultó evidente para los primeros cristianos que no se podía seguir considerando inminente el fin del mundo. Lucas fue uno de los que emprendieron una reformulación del mensaje cristiano de manera que diese lugar a una continuación de la vida en este mundo a pesar del hecho de la llegada de la última era con el advenimiento de Cristo. En esta relación desarrolló una nueva teología de la Iglesia y del Espíritu Santo. Representó la Iglesia como la sociedad mesiánica de la mutua caridad y la paz. Este más amplio propósito apologético, teológico, está en conexión con la apologética de carácter político, dado que el cristianismo poseía continuidad en la historia. Era imperativo la necesidad de demostrar que la posesión de la condición de ciudadanía y la pertenencia a la iglesia podía resultar mutuamente beneficiosa. Bueno, aquí vamos a terminar la primera parte. En el segundo video continuaré con la segunda parte con el evangelista San Juan y la conclusión. Gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz tarde o mañana según el horario que ustedes lo escuchen. Si les gustó este video, dele like, dele compartir y nos vemos en la próxima.